Perfecto. Vamos a hablar sobre orientación de personas. Es un proceso que muchas de las organizaciones se pasan de alto, es decir, en algunas organizaciones pues solo lo llegan a presentar a uno y... muchas gracias, Diego. Solo los llegan a presentar y ahí se acabó. Y decir, bueno, que Dios te ayude a usar el sistema, que Dios te ayude a utilizar, saber hacer los procesos y que Dios te ayude a dar lo mejor de ti. En muchas de las empresas esto sucede y no es una realidad que estoy diciendo, que yo me la estoy inventando. Pero el impacto que tiene un proceso de orientación dentro de una organización es significativo y esto no es nuevo. Esto no es nuevo y de alguna manera tampoco es un paradigma, ¿verdad? Damos a un programa de orientación, ya sea tradicional el, eh, o ya sea otros mecanismos, ¿verdad? Para darle esa bienvenida dentro de la organización es tan indispensable. Eh, en muchas ocasiones, en muchas ocasiones ese mecanismo mediante el cual los nuevos empleados adquieren el conocimiento, las habilidades y los comportamientos necesarios para convertirse en un miembro efectivo de la empresa se inicia a través del proceso de orientación. Es decir, no desde el primer día que pisa una organización quiere decir que ese empleado es un miembro efectivo de la empresa. No desde el primer día, no. Es efectivo desde el primer momento que adquiere los conocimientos, las habilidades y los comportamientos necesarios dentro de la organización. Ahí estamos hablando ya de un miembro efectivo dentro de la organización. Ok, el proceso de organizar orientación, vamos a hablar de orientación en el proceso de organizar personas. Y va a ser una orientación a las personas. Este tema es para examen final. Tenemos el tema de orientación de personas, desarrollo de personas, capacitación de personas, tenemos evaluación de desempeño. 4 temas que son bastante largos, se podría decir, teóricos, en cuanto a su contenido, que entran para su examen final. Ok, ¿qué es orientar a las personas? Yo les acaba de indicar que la orientación no es más saqueo que es el mecanismo, es el proceso mediante el cual a los nuevos empleados adquieren los conocimientos, habilidades y comportamientos necesarios para convertirse efectivos dentro de una organización. ¿Y qué? ¿Esto en qué le ayuda? A tener éxito desde el primer día. Esto ayuda a que un empleado tenga éxito desde el primer día. Es el primer paso para una adecuada colocación a las distintas actividades dentro de la organización. ¿Qué es orientar? Significa encaminar, guiar, indicarle el rumbo a alguien. Algunas medidas de orientación de la organización que ofrece la organización, qué rumbo, direcciones, políticas, normas, comportamientos, metas, resultados deben de alcanzarse a nivel de organización, se da dentro del proceso de orientación. ¿De qué forma? Poco a poco lo vamos a ir viendo más adelante. Orientación de personas. Comprensión de sí mismo, sus aptitudes, sus habilidades, los intereses, las ambiciones, los recursos, las limitaciones y las causas. Básicamente es un todo, ¿verdad? Esas expectativas. También se activas tanto de la organización como del empleado.
El conocimiento de los requisitos, condiciones de éxitos, ventajas, desventajas, compensaciones, oportunidades, perspectivas laborales. Ahí dentro del proceso de orientación se van cerrando estas brechas que tiene tanto el colaborador como la organización. Y las relaciones entre ambas partes, es decir, la persona nueva en relación a la organización. Ok. Habíamos hablado en su oportunidad cuánto es un periodo de prueba. ¿Cuál es legislativamente en Guatemala, cuando hablamos de periodo de prueba, cuántos meses estamos hablando? 2 meses. 2 meses, Lick. 2 meses habíamos expuesto para un periodo de prueba. Mínimo, ¿cuánto debería llevar un proceso de orientación? ¿Unos 6 meses, licenciada? 6 meses, interesante. Si 2 meses es mi periodo de prueba, ¿por qué 6 meses esta parte? Yo creo que depende mucho de la curva de aprendizaje de la persona. Ok. Y eso, y del tipo o la forma de inducción que le den a la persona al momento de incorporarse a la empresa. Yo opino que de acuerdo a la plaza que va a ocupar el colaborador. Okay. Todas son válidas. Todas son válidas. Desde el punto de vista técnico-legal, si me están dando un periodo de prueba de 2 meses, mínimo yo tengo que tener un mes de orientación, porque yo me van a evaluar la ejecución de trabajo el otro mes, antes de llegar a culminar ese mes. Julia. Jennifer Julissa levantó la mano, accione su micrófono, por favor. Lick, no sé, creo que también depende de qué plaza se vaya a dar, porque yo recuerdo que en una oportunidad me capacitaron para repuestos de computadora, venta de repuestos de computadora, y honestamente, son, pero cantidades, ¿verdad? Entonces, a mí me capacitaron 2 meses, pero honestamente yo terminé de aprender en 5 meses. Todos los modelos de computadoras, todos los repuestos, piezas, armar, desarmar. Sí me dieron la plaza porque ya tenía un 75% de conocimiento, pero terminé de aprender hasta los 5 meses. Ok, de acuerdo. Estoy de acuerdo que de alguna manera se necesita un poco más de tiempo para adquirir conocimiento específico del puesto de trabajo. Y está bien, pero la curva de aprendizaje que tanto Diego como otros compañeros lo han comentado, no se espera que un empleado en el primer año tenga eficacia o que sea eficaz en el proceso. Por eso existe el proceso de capacitación, adiestramiento para afianzar o agilizar el conocimiento y las habilidades en relación al puesto específico. La orientación es lo básico, la orientación es saber desde lo más general a lo más específico de un puesto de trabajo. Entonces, en este sentido, si la legislación me da 2 meses, por lo menos un mes debo de dar un proceso de orientación que me permita ver la ejecución al próximo mes. No la ejecución en su todo, en su 100%. Yo voy a ver en este segundo mes las actitudes de las personas en la ejecución del trabajo. Ciertamente no es ágil, pero tiene iniciativa, tiene interés.
¿Me van cachando esa relación? No tener 100% del conocimiento, pero le enseñé una tarea y la tarea la ejecuté. Entonces, es posicionarla en sus labores y clasificarla en su papel y los objetivos, establecer las metas y los resultados que deben alcanzar. Encaminar o guiar, indicarle el rumbo a alguien, ayudándole a reconocer dónde se encuentra actualmente para guiarle en el camino. Gracias, Julia. Dice Daniel Sales, pregunta, ¿cuánto tiempo es el ideal? Y Diego, no sé si desea responder, Linda. El óptimo serían 2 meses. 2 meses sería el óptimo, que estoy diciendo ni suma ni resta, es decir, el óptimo serían 2 meses. Muy bien, gracias. Diego Melgar dice, los primeros meses son para conocimientos básicos del puesto, luego ya van con lo específico. Creo que en la universidad es un proceso de lo micro a lo macro. Sí, definitivamente. Vamos siguiendo, dependiendo la organización, dependiendo la urgencia, la necesidad del puesto, dependiendo qué tan consolidado y qué tan formal. Por ejemplo, si yo como empresa estoy consolidada, tengo un manual de orientación, incorporación de la organización, que incluye no solamente sea el puesto más objetivo, el puesto estratégico, va a llevar un proceso porque está planificado. Tiene que ir planificado. Gracias, Linda. Ligia dice, en los primeros 2 meses considero que solo se ven las capacidades para ver si dará la talla y darle una capacitación a fondo. Ok. Recuerden que un proceso de orientación es como introducirlo a la organización. En un año, no se puede decir que la persona sea experta en lo que se hace. En un año. Y no estamos hablando de orientación, estamos hablando de la ejecución de una tarea. Año y medio ya se considera que ya esa curva de aprendizaje ya dominó el qué hacer. Entonces ya representan, ya se inicia con un proceso de darle más habilidades, más destrezas. ¿Me van comprendiendo esa idea? Porque el proceso de orientación no es llenarlo de todo y que la persona lo va a ejecutar al instante, ¿verdad? Puede ser que hay personas que sean muy buenas en materia del puesto que vaya a ocupar y que se les facilite, pero no todos desarrollamos las mismas habilidades y las mismas competencias y al mismo ritmo. Yo puedo ir con un equipo de trabajo y yo puedo ir con un equipo de trabajo al mismo puesto, pero en ese mismo puesto puede ser que esas mismas 3 personas no abstraen la misma información que yo pude abstraer o a la misma velocidad. No todos aprenden al mismo tiempo. Y no todos aprenden de igual manera como yo aprendí. Tengo que saber cómo dar ese proceso de orientación y con qué persona estoy tratando. Ahora bien, y yo les cuento porque de alguna manera a veces tenemos esa mala idea de que todos deberían de aprender como yo aprendí. Y tenemos la misma exigencia, que todos deben de
de rendir como yo rendí. No estoy diciendo subestimando la capacidad ni habilidades de nadie. Solo estoy diciendo de que no todos aprendemos de la misma forma. Sí podemos ver de alguna manera, como dice Alicia, la actitud y la disposición de aprender, porque esos son totalmente diferentes. Entonces, sí, manda, ¿qué manda? Perdone, y así en ese caso sí hay un cierto tiempo de capacitación y todo eso, pero en ese caso si lo capacitan a uno para una área y después le dan otra, o sea, ahí puede haber, y no se pudo, digamos, en esa área que lo volvieron a agregar, que no fueron las capacitaciones que le dieron. En ese caso, ¿puede haber algún despido o algo así? Clara. No hay una relación de dependencia, no está obligado a que la persona se quede. Si estamos dentro del periodo de prueba, el día 59 todavía le pueden decir, usted no se queda, ¿verdad? Vamos. Y lo único que le van a pagar son los días, ni vacaciones, nada de eso, ¿verdad? Los derechos laborales después de los 60 días, pero antes de los 60 días solo los días que usted trabajó. Y que de alguna manera, indistintamente, usted iba para un área, pero al otro mes le dijeron, mire, no, usted va para el otro área y usted en esta área no nos funciona, si es el mismo puesto dentro de la organización, no habría ningún inconveniente. Bueno, mandan la carta y todo eso, y ¿en cuánto tiempo es que Recursos Humanos le da lo del tiempo, digamos, del día en sí? Es decir, de lo que usted trabajó. Ajá. Tendría que ser inmediatamente. Si no se lo dan inmediatamente, no tendría que pasar más de 2 años. Ah, ok. Gracias. Bueno. Que debe contemplarse para un proceso de orientación. Primero, una orientación general en la organización. Se le debe proporcionar a la persona que está ingresando, de nuevo ingreso, la visión y misión, historia lo que produce, los servicios que brinda, quiénes son sus clientes, quiénes son sus proveedores, beneficios y servicios al personal. Estamos hablando de todas las compensaciones que puede usted percibir dentro de la misma. Servicios, si tiene servicio de cafetería, médico, X, ¿verdad? Los servicios, normas generales, las áreas que hay dentro de la organización, quiénes son los directivos de área, las instalaciones, todo esto es una orientación general. Esta es una de los 3, para que incluya. Regularmente, ustedes han vivido esto, solo en un día le enseñan la primera, ¿o no es así? En un día nos llegan a presentar con medio mundo, luego nos dan un panfleto, no sé si a ustedes le han dado un panfleto o un reglamento personal. En un día, regularmente lo dan. Inducción al puesto, los jefes inmediatos conocen al nuevo empleado y colaboran con él para que conozca a las personas que laboran en la dependencia, turnos, horarios, los programas de rotación si hubiese, servicios de restaurantes si hubiese, servicios de transporte, servicios médicos, programas especiales. Es decir, inducción al puesto, pero muy general. Estamos hablando que el jefe inmediato indica quiénes están trabajando, cuáles son los horarios, cómo rotan en relación a los programas, servicios de restaurantes, servicios de transporte, cómo funciona todo esto. Esto ya es como un momento con el jefe y el jefe ya le da esa orientación general.
Y por último va el programa de entrenamiento al puesto. Consiste en informar al nuevo empleado cómo va a ser su trabajo, tratando con aspectos como métodos, técnicas de producción, procedimientos administrativos, ventas, materias primas utilizadas, normas de calidad, normas de salud ocupacional, relaciones de trabajo con estas áreas. Digamos. Esto ya es más específico al puesto. Tres elementos como mínimo o como básicos para que tenga un programa de orientación. Orientación general de la organización, inducción al puesto y programa de entrenamiento en el puesto de trabajo. Estos son los 3 elementos mínimos que debe llevar un proceso de inducción. ¿Alguna duda hasta aquí? De momento todo claro, licenciada. Sí, licenciada. Perdón, yo sí tengo una duda. Ajá. ¿Qué llegará a pasar? Si cuando uno inicia la relación laboral, no le presentan como la razón de ser de la empresa, o sea, le dicen cuál es su puesto, a qué se va a dedicar, etcétera, etcétera, pero no le dicen cuál es la misión, la visión, los valores, toda la filosofía, tanto de la empresa como del área donde uno está. ¿Qué pasa? Primero, no pasa nada. Es decir, no hay ninguna obligación legislativa que le indica a la empresa que tiene que dar esta información al colaborador. Sin embargo, denota mucha formalidad de la organización a su empleado. Entonces ahí empezamos a crear una inestabilidad del nuevo empleado hacia la organización. Es decir, ese sentido de pertenencia, de no incluirme dentro de, eso va desgastando desde primera entrada la relación entre el nuevo personal y la organización. No sé si aclaro esa parte. Bien, gracias. Ok. Licenciada, otra consulta. Sí, sí. En las organizaciones, esos 3 elementos, también podría haber una variación que puede hacer que ellos incluyan 1, o incluyan 2, o incluyan los 3 puntos. O sea, pues, específicamente puede ser, en cada empresa ellos lo van a tomar prácticamente la forma que eso se acople a recursos humanos de la empresa. Definitivamente van a priorizar las necesidades. Técnicamente, estos deberían de ser los mínimos. Es decir, estos serían mínimos que debería de tener una organización. Es decir, no aislados, los 3 tendrían que llevarse en un proceso de orientación. ¿Puede ser más? Sí. ¿Puede ser menos? No. No sé si respondí la sí, pregunta. licenciada. Okay. Claro, no está de más de decir que no hay un consenso único. Esto puede variar dependiendo de la empresa y los objetivos finales, ¿verdad? Y que al final va a depender solo de la cúpula, qué es lo que quieren compartir o no quieren compartir con sus colaboradores desde un nivel estratégico. Pero si todavía no están tan consolidados en relación a la persona, puede ser que sea menos. Okay. Sigamos. Y no crean. Sin dar al ojo de buen cubero, puedo asegurar que más del 80% de las organizaciones guatemaltecas privadas o públicas, si mucho, van a 1 o 2 puntos de estos. Ok. Pero cuando hablamos de orientación a personas, tenemos que hablar de un punto muy importante que es la cultura organizacional. ¿Y qué es la cultura organizacional? En grandes rasgos estamos hablando
las características de cada organización. El proceso de orientación es dar a conocer y aplicar la misión y visión de la organización para ajustarse a una cultura organizacional es crítico. Es decir, para yo poder introducir a un nuevo empleado dentro de la organización, debo de darle a conocer cuál es mi misión y cuál es mi visión, para que se pueda ajustar a mi cultura. Por eso le decía anteriormente a Jennifer, repercute en ese sentido de pertenencia dentro de la organización. Porque no lo estoy introduciendo a mi cultura organizacional. Entonces, acá dice, todo ser humano está dotado de una cultura porque forma parte de un sistema cultural. Y de ahí viene la importancia de la orientación del nuevo colaborador dentro de la organización. ¿Por qué? Porque nosotros venimos con una camiseta de afuera. Venimos con nuestros propios sistemas conductuales, venimos con nuestras ideas, nuestras percepciones. Y ingresamos a una organización que ya tiene una camiseta y que tiene un sistema de valores ya establecido. Entonces yo necesito introducir a este sistema de valores culturales de mi organización a la nueva persona que se ponga la camiseta. Y es un plan de entrenamiento para que tenga esa pertenencia dentro de la organización. Se refiere a la forma, cultura organizacional se refiere a la forma de vida de la organización en todos sus aspectos, sus ideas, sus creencias, sus costumbres, sus técnicas, etc. Constituye la manera institucionalizada de pensar, de actuar dentro de una organización, pues se supone un sistema de significados que comparten todos sus miembros, la cultura organizacional. Se refiere a la forma de vida de la organización, porque no es lo mismo ir a la empresa, a la iglesia donde yo asisto. ¿Es la misma cultura? Cuéntenme ustedes. Difiere un sistema de valores completamente, porque no podemos juntar peras con manzanas, dirían ustedes. Sí las podemos juntar y saben ricas, pero dentro del sistema de cultura organizacional, inclusive dentro de nuestro ámbito personal, nuestro comportamiento social, amigos, difiere con nuestro comportamiento. Algunas familias somos más mesuradas, es decir, somos más reservados, más mesurados con nuestros padres, la autoridad y todo lo demás. Con nuestros amigos tendemos a no ser tan mesurados. Somos un poquito más libres, nos expresamos, somos como, ese es un área para expresarnos, ¿verdad? Igual en nuestro hogar, pero nos expresamos de diferente manera a un grupo de amigos. ¿Cierto o no es cierto? ¿No? ¿Sí? Muy cierto, Lick. Ok. Ahora bien, dentro de la organización, nuestra conducta también cambia en relación a lo que la organización espera de uno. Porque hay un contrato psicológico adicionalmente de un contrato formal. Y hay una responsabilidad de ambas vías, una responsabilidad mía en relación al tiempo que yo voy a retribuirle en una tarea a una organización y ellos me van a retribuir remuneradamente. Entonces hay un contrato que a mí me responsabiliza a cierto comportamiento. Entonces, ¿qué dice ese rótulo de la pizarra que tenemos en la imagen? Los clientes son lo más importante. Sonreír siempre, la sonrisa se transmite por la línea telefónica. ¿Qué significa eso?
¿será que a través de una línea telefónica yo puedo sentir la sonrisa? Si es posible. Tal vez no sentir la sonrisa, pero con el hecho de que uno pueda ser amable con el cliente, pues ya da mucho de qué hablar, porque hay gente que responde de mal humor. Gracias, Priscila. La tonalidad de voz, como dice la mayoría de sus compañeros, denota el interés que pueda tener en una conversación, se denota. El interés, la efectividad de la llamada, por ejemplo. Pero esta organización, el cliente es lo más importante, sonreír siempre. La sonrisa se transmite por la línea telefónica. ¿Qué quiere decir? Que les está culturizando en un proceso. Y hay varios mecanismos para poder nosotros llegar a los objetivos organizacionales, ¿verdad? Este puede ser un mecanismo para poder llegar a un objetivo más a largo plazo. Porque no, ustedes no nos pueden mentir. Para los que han tenido la oportunidad de hablar. ¿Se recuerdan cuando Domino's implementó 30 minutos gratis? Sí. Tal vez sus generaciones no, ¿verdad? Son muy, muy jóvenes. Yo tal vez sí soy una generación muy avanzada, dijo. El servicio de telefónico de las demás empezaron a mejorar. El servicio de las demás empresas empezaron a mejorar, pero fue una parte de una cultura. Fue parte de una cultura que tuvo que trabajar esta empresa. Ok. Este es el iceberg de la cultura organizacional. Tenemos componentes visibles, observables públicamente, orientados hacia aspectos operacionales y a las tareas. Esos componentes visibles, observables, orientados a operaciones y a tareas son la estructura organizacional, nuestro organigrama, nuestro manual de organización y descripción de puestos, los objetivos y estrategias. Posiblemente los objetivos y estrategias no estén tan visibles, pero deben de existir en algún punto y algún puesto pues jerárquico lo tenga en vista. Tecnología y prácticas operacionales, políticas, directrices, métodos, medidas de productividad física y financiera. Estos son los aspectos formales de la cultura, es decir, es de lo que está socializado a nivel general y que es parte y que todo es tema de conversación de todos. Son los componentes visibles que podemos nosotros compartir como organización. Ahora, los componentes invisibles, cubiertos, están los afectivos, emocionales, orientados hacia los aspectos sociales y psicológicos. ¿Qué aspectos son estos? Estos aspectos informales, tenemos dos componentes, los visibles y los invisibles. Los visibles son todos los que podemos, todos los que están relacionados con operaciones o tareas. Y los invisibles son los emocionales o los afectivos, es decir, aspectos más sociales o psicológicos, como la influencia, el poder, el liderazgo, las percepciones, las actitudes, sentimientos y normas grupales, valores y expectativas, formas de interacción informal, normas grupales, relaciones efectivas. Normas grupales. Ustedes no se han percatado que dentro de la misma organización no todos sonríen de la misma forma, o no todos saludan de la misma forma, o no todos interactúan de la misma forma. No es lo mismo la interacción del área de recursos humanos que la interacción de auditoría. ¿O será la misma? O la interacción del área jurídica con la interacción del área administrativa. ¿Será lo mismo? Sí, con base al respeto, la formalidad y todo. Pero el ambiente es el mismo. ¿Será que todas las áreas dentro de la organización tienen estos componentes estables y igualitarios de igual manera?
¿Qué dicen ustedes? A veces yo en alguna organización pareciera que no estuviera en la misma, dijo yo. Porque no es lo mismo ir al área de producción que al área administrativa. Son diferentes, licenciada, diferentes áreas. Son diferentes. Ahí es donde nosotros vemos aspectos o componentes o percepciones o actitudes de personas diferentes, pero que de alguna manera se debe de encaminar a la filosofía organizacional, ¿verdad? Porque no fuimos hechos en serie, ¿verdad? Sino fuimos hechos en serio. Entonces, tenemos comportamientos y actitudes diferentes y dependiendo nuestra pericia, diría, o nuestra expertise, nos vamos enrolando con diferentes formas de hablar o diferentes comportamientos, e inclusive dentro de la misma organización hay subculturas, ¿verdad? Subculturas de personas que a veces se unen, dice Dios los hace, el diablo los junta, dijo, así hay un dicho, ¿no? Y da la casualidad que se juntó la piedra con el coyol, dicen, ¿no? Y que se juntaron dos personas que les gustaba mucho la comunicación informal. Suele suceder que se juntan dentro de la misma organización personas que les gusta mucho la comunicación informal. ¿Cuál es la comunicación informal coloquial? Los chismes. Los chismes. Suele ser que hay personas que no sé cómo le hacen, pero se juntan. Y entonces ahí viene la empresa a utilizar mecanismos para dejar de que las personas dejen de tener esa comunicación informal que desestabiliza el clima y eso no permite tener empleados efectivos, ¿verdad? Para la ejecución de tareas. Entonces, toda esta parte es parte de la cultura organizacional. Okay. Componentes visibles y componentes invisibles. Ok, esta ilustración, los componentes visibles constituyen una pequeña parte de la cultura organizacional. Los componentes invisibles conforman la parte medular de la cultura. Modificando estos componentes, se modifica la cultura. ¿Difícil o fácil? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es difícil, licenciada? Complicadísimo. ¿Imposible? Dependiendo de qué tipo de organización estamos hablando. Si estamos hablando de una organización pública, ustedes me van a decir el tipo de liderazgo. Posiblemente se podría trabajar con arduamente el tipo de influencia, así sucesivamente, ¿verdad? Pero eso definitivamente en relación a cultura organizacional, estos componentes es la médula espinal de la cultura, los componentes invisibles, esos componentes que estamos hablando de emociones, percepciones, ¿qué más? Forma de las interacciones informales, las normas del grupo, relaciones efectivas, toda esta parte es muy importante que la organización tenga mecanismos para ir orientando a su filosofía organizacional, a un sistema de valores. Por eso es importante que se tenga estipulado esos valores dentro de la organización, que se tenga talleres, capacitaciones, diversas actividades que permitan focalizar o oficializar o socializar estos valores para que sean compartidos
y la filosofía para que sea compartida y que de alguna manera esto forme parte de los componentes invisibles para que puedas tener una cultura efectiva. En ninguna organización puede tener 100% de cultura satisfactoria. No existe una organización que tenga 100%. ¿Por qué creen ustedes de cultura satisfactoria? Que a nivel cultura organizacional estén al 100. ¿Por qué creen ustedes? ¿Será que podemos lograr un 100%? ¿Será que con todo se puede quedar contento? No, cada quien tiene una manera de pensar diferente, de actuar diferente. No van a estar contentos al 100%. Al final, lo que la empresa persigue es que puedan hacer, puedan ejecutar para lo cual fueron contratadas con el debido respeto y sistema de valores que se tenga dentro de la organización. No se salga de los límites que pueda tener una organización y por eso es muy importante el reglamento interno de personal. ¿Han escuchado el reglamento interno personal? ¿Quién ha tenido en vista su reglamento interno personal? Sí, licenciada. ¿Han tenido en vista el reglamento interno personal? Sí, Licta. Sí, se han tenido en vista. Ok, excelente. Y el reglamento interno de personal no es más que aquello donde ya está regularizado por mandato legal. ¿Qué regula el reglamento interno personal? Bueno, es más que todo aspectos. En mi caso, no se podía llegar de particular, solo el uniforme. No se podía utilizar redes sociales, mucho menos compartir con cualquier persona. Que no se podía tener relaciones con cualquier persona que laborara dentro de la empresa, o sea, relaciones de noviazgo o cualquier otro tipo de relación. No se podía brindar a clientes los datos personales, redes sociales, etcétera. Más que todo era tanto privacidad de la institución como de uno. Ok. Pero todo eso no se cumple, licenciada. Está escrito, pero no se cumple. Ok. ¿Saben ustedes que como futuros, no sé, propietarios, ustedes han de tener negocio y cuando tengan su propio negocio, el reglamento de personal es un mecanismo o una herramienta que permite al empleador tener causa para el despido? ¿Por qué? Porque en este reglamento, que de alguna manera es que legalmente está avalado por el Ministerio de Trabajo y que deben de tener toda empresa de conformidad a los artículos 57 y 60 del Código de Trabajo. Ahí van a tener un reglamento interior de trabajo que les permita tener elementos como condiciones de ingreso, como la jornada laboral,
jornadas extraordinarias, evaluaciones de desempeño, permisos para laborar, periodo de vacaciones, protección a maternidad, las prestaciones que recibe, reclamos, obligaciones, derechos de los trabajadores, obligaciones de la empresa, y así sucesivamente una serie de información que de alguna manera hasta el Ministerio de Trabajo, ustedes ponen reglamento interno laboral o de trabajo y el Ministerio de Trabajo les da una plantilla mínima que debe contener ese reglamento. Froiselda, dígame. Una consulta, Lick. ¿El reglamento interno, eso lo realiza la empresa o eso ya está regulado por el Código de Trabajo? No, eso debe elaborarlo cada empresa de conformidad a los lineamientos que da el Ministerio de Trabajo y debe estar aprobado por el Ministerio de Trabajo. ¿Es ese reglamento o el contrato? No, esto estamos hablando de un reglamento de interior de trabajo. O sea que sí lo avala el ministerio. Así es, totalmente. Ya, gracias, Rick. Ok. Y por eso es un mecanismo que de alguna manera respalda al empleador. Que usted no lo quiera cumplir es otros 5 centavos. Ok. Ok, componentes de la cultura. Artefactos son los elementos concretos de cada que uno ve, oye y siente cuando entra dentro de una organización. Incluye productos, servicios, estándares de comportamiento de los miembros de una organización. Valores compartidos son los destacados que se toman importantes para las personas. Lo que define las razones para hacer lo que se hace. Sirven como justificaciones aceptadas por todos los miembros. Y presunciones básicas son las creencias inconscientes, percepciones, sentimientos, presupuestos, dice ahí, no. Ahí son presunciones dominantes de las personas o percepciones dominantes de las personas. Ejemplo. Artefactos, estamos hablando de estructura y procesos de la organización visibles, son los más fáciles de descifrar. Valores compartidos, estamos hablando de la filosofía, organizaciones, estrategia, los valores. Presunciones básicas, creencias inconscientes, percepciones, pensamientos o sentimientos. De sentido de pertenencia y lealtad en relación a los productos que yo no voy a consumir adentro y afuera de la organización, un producto que no sea de la marca donde yo trabajo. Esa es una presunción básica, es decir, que yo estoy de manera, como empresa inconscientemente estoy creando una creencia a la... Ok, ¿alguna duda al respecto? ¿No? ¿Todo claro? Todo claro, sí, sí. Ok, perfecto. Todo lo que es visible, valores compartidos, filosofía, es lo mismo que tenemos anteriormente. ¿Recuerdan de Google? ¿Cultura Google? Cuando vimos el video de Google. Supercultura. Supercultura. Sí, que todo mundo, de conformidad a lo que le brinda la organización como tal, ya es una cultura.
desde los restaurantes, las bebidas, el transporte, el uso de los insumos. Esto es parte de una cultura. Ellos tienen restaurantes y cafeterías casi todo el día. Si trabajan todo el día, tienen acceso a todo. Así es. Pero los insumos, por ejemplo, materiales e insumos, cuadernos, lapiceros, borradores, a la disposición de solo un cuartito y a la disposición de todos. Algunas empresas están listas para esto. Antes de la pandemia, algunas organizaciones daban, bueno, y unos conocidos que trabajan en una universidad de la zona 10, dice que antes de la pandemia tenían acceso a café, leche y azúcar y todo les daban ahí. Después de la pandemia, quitaron el café y si quieren ellos tienen que llevar hasta sus propias tazas ahora. ¿Pero por qué? Creo que entró una nueva administración y eliminaron prácticamente muchos beneficios para los trabajadores. Como en todo, digamos, cambia el líder y puede ser de que cambien la manera de los beneficios que tengan los colaboradores o incluso hagan una reestructuración, aunque legalmente la palabra reestructuración no existe en ningún documento sí existe, pero no como los voy a despedir porque hay una reestructuración, como les decía el licenciado Mauricio cuando dio la conferencia de índice de rotación de personal, ¿verdad? Entonces, pero sí, cuando hay una nueva administración, entra una nueva planeación estratégica, una nueva manera de ver la situación y cambia la cultura. Y tienen que, de alguna manera, trabajar en fomentar esta nueva cultura. Licenciada, también a veces quitan esos beneficios porque la gente abusa también. Sí, les voy a contar. A mí me encanta el café. Me fascina el café. Adoro el café. Claro, no lo tomo día y noche, pues, pero algo de que yo me deleito es un café. Entonces usaban el café un poquito más económico, un café muy económico que para mi paladar, cierto, es gratis. No es gratis, pues realmente son del presupuesto que lleva la organización. Yo también pago impuestos y yo también me lo pago, pues. Pero yo había un grupo que no le gustaba. Decidimos comprar cafetera y buen café. Pasó y se quedó pagando la mayor parte del café fui yo, porque yo era la que más disfrutaba el café. 5 tazas, no puedo, yo quisiera, pero no puedo. Entonces lo pagaba yo y después los demás les gustaba el café e inclusive ni siquiera lo ponían. Y me tocaba ni lavar la cafetera, poner el café y solo agarrar mi taza de café. Entonces, cuando quedé, ya dejé de llevar café. Y así sucesivamente otros pues llevaron café, ya vieron que yo no podía tomar café, yo ya no, y ni modo que embarazada yo ir a lavarles la cafetera para que tomaran. Recientemente cuando yo regresé a mi pre-post, pues que compraron una cafetera de esas que yo compraba café de 70, de 60 y de 50. Y compraron 5 libras de café que les costó 90 quetzales. Entonces, y que después solo llegaron a cobrar. Y me dije, mira, son tanto.
Perdón, pero no voy a tomar café sí, del que me da la organización. Porque si yo compraba una libra a 70, una libra a 50, 5 libras a 90, no había ni un motivo ni una razón para que yo tuviera un café distinto que me da la organización. Estamos hablando de culturas y subculturas, ¿no? Entonces, al final, esa relación de grupo también hay, también como que es una subcultura y cultura muy diferente. Uno le echa a su cuerpo lo que cree merecer. Entonces, ¿y qué sentido tiene tener 2 áreas de café? Si la visión, yo le tomo té, café, no, yo no le, me gusta el café, me fascina el café, diferentes formas de hacer té, pero también me gusta el café. Catarsis que les di con ustedes con el tema de café. Sigamos con la socialización. Ok. Y bueno, cierto tiempo. Ok. Hablamos de orientación, pasamos a cultura que tiene que ver mucho con el proceso de orientación y vamos a hablar sobre socialización organizacional. Y la socialización, la misión, visión, objetivos de la organización y la cultura constituyen un contexto complejo de personas. Es normal que la organización trate de adaptar a las personas a ese contexto. Es normal que la organización a las personas y eso se hace a través de la socialización. Se socializa a la persona, la estructura y la cultura que existe dentro de la organización. Por ejemplo, la cultura del café. Los días martes en mi trabajo ya se volvió cultura tener un tiempo para actividades físicas, es decir, llega una chica a hacer estiramientos a las 2 de la tarde, ya se volvió cultura, digamos, es parte de la cultura también, esa parte de trabajar con ciertas actividades, de sacarnos de nuestra zona para volver a empezar. Directamente las 3. A nosotros no, nosotros dentro de nuestro reglamento interno de trabajo tenemos 15 minutos para la refacción. Claro. ¿Han visto algunas? Sí. Sí, el tiempo adicional. Sí. Entonces, ¿han visto que no se trabajan 8 horas efectivas, sino que siempre existen holguras? ¿Verdad? Nos dice, por ejemplo, yo tengo 15 minutos, pero mi café no me lo tomo en los 15 minutos. Como solo una taza al día trato de tomarme, me paso con mi termo, sorbo, ¿cuál es? Okay. Vamos. 2 caras de la adaptación mutua entre personas y organizaciones. Las personas se adaptan a la organización por conveniencias. ¿Por qué?
Yo también como cuando tengo hambre. Yo vi, bueno, vamos a dejar esta pregunta retórica para el día a la madre, miércoles de la otra semana que nos... Pero les sé decir de que hay varios tipos de personas. Yo cuando estoy ansiosa, como. Cuando estoy enojada, escucho rock. No me gusta ese rock romántico. No estoy enojada, yo estoy escuchando puro gato. Estoy escuchando. Maná, no. ¿Qué? La chingada, Maná. Cuando estoy enojada. No puedo. Y todo el mundo ya sabe que si estoy escuchando rock, mejor si ni me acercan. No voy a hacer que vaya a sacar toda mi frustración ahí. Entonces, puedo tener, para salirme de cuando estoy en mi zona, cuando estoy en mi análisis, regularmente nadie me habla. Ya saben cómo trabajo. Estoy en mi pizarra, raya, y esto va para esto, y hago conectivos y todo eso. Nadie me habla. Porque es político. Sí tengo bastante libertad, gracias a Dios, en mi trabajo, y eso me permite a mí salir. Pero sí, hay tiempos que tengo holguras más largas en mis puestos de trabajo y hay tiempos donde en lo que no hice en 2 días lo hago en media hora, si puedo. Pero sí, mi posición y mi puesto de trabajo me lo permite, porque mi trabajo, una parte actualmente es muy operativa y otra parte es muy analítica. Va a depender los puestos de trabajo. Okay. Les deseo lo mejor de los éxitos para sus exámenes que vienen. Nos vemos el próximo miércoles y la licenciada Julia les va a estar avisando cuando las notas ya estén publicadas. Les deseo a cada uno feliz noche. Feliz noche, Juan. Feliz noche, licenciada, gracias. Ya. Feliz noche, Lee.